tema de la ponencia es bastante amplio. Bueno, primero quiero agradecer a Juan Manuel, que debe estar por ahí, y a todo el equipo de la asociación por haberme invitado a tratar de compartir un poco la experiencia que he tenido la suerte de en los últimos 12 años estar vinculado al aguacate en distintas zonas productivas del mundo, en Sudamérica, en Chile, Perú, en Colombia, Centroamérica y algo en España. Y he podido aprender mucho de distintas condiciones productivas, necesidades, etcétera. Por tanto, la idea es un poco tratar de entregar esto. El nombre de la ponencia se llama Aspectos productivos que dan sostenibilidad al negocio del aguacate. Voy a tratar de hacer un repaso sobre esto, los aspectos productivos que le dan sostenibilidad al negocio del aguacate. Vamos a escuchar la palabra negocio varias veces porque esto es sostenibilidad. Acá tenemos enfrente a nosotros los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los 17 ODS. No voy a centrar mi presentación en esto, pero quiero que lo tengamos como un marco referencial porque sí nos golpean muchos de estos ODS en la agricultura, muchos de estos ODS. ¿Cómo yo veo la sostenibilidad del negocio del aguacate? Y aquí voy a compartir un poco una apreciación muy personal de lo que es para mí la sostenibilidad del negocio del aguacate. La sostenibilidad del negocio del aguacate se basa en que es un negocio y el negocio está basado en productividad y rentabilidad. Básicamente es kilos. Nosotros tenemos que producir toneladas por hectárea, ¿ya? Mientras más producimos, como lo dijo Juan Manuel, podemos tener opciones de ser más sostenibles, podemos tener las opciones de reinvertir y revalorizar nuestro capital ecológico, que sería nuestro campo, nuestra finca, todo lo que rodea a la explotación agrícola, reinvertir y revalorizar los recursos humanos de la empresa, reinvertir en el personal, reinvertir y generar inversión de triple impacto, como se llama, en el campo. ¿Qué significa? Invertir en el suelo, invertir en la biodiversidad, aplicar ácido húmico, usar bacterias que mejoran la absorción de los nutrientes, mejoran la condición de la rizósfera, invertir en mejoras de eficiencia de riego, invertir en energía renovable con una baja huella de carbono, invertir en nuestra gente. Eso para mí es la sostenibilidad. Significa valorizar nuestro negocio a través de la rentabilidad, que significa producir más y más eficiente. Para mí la agricultura sostenible, que es un concepto que uno busca en Google y es uno de los más buscados, agricultura sostenible, tú haces una búsqueda en Google y aparecen miles de opciones tecnológicas, de aplicaciones web, etcétera, etcétera, que sí, son parte de la cadena de valor para ser más sostenible, para ser más eficiente. Pero no olvidar nunca que la agricultura sostenible debe generar ingresos. Porque si yo no tengo ingresos no puedo ser sostenible, no soy sostenible. Si yo tengo un huerto alternante que un año me produce 5 y el otro año me produce 14, un año cambio todo y el otro año quedo debiendo todo, no es sostenible. Entonces, la agricultura sostenible es una que genera ingresos. Yo le digo mucho a agricultores en todas partes donde estoy, donde visito, esto debe convertirse en una fábrica de plata, señores. Así tiene que ser. En buena ley, obviamente, pero tiene que ser una fábrica de dinero. Todos los años debe generar dinero. Si no genera dinero, no es sostenible, ¿ya? ¿Qué significa? Mayores ventas y utilidades. Significa menores costos. Menores pérdidas por ineficiencia. Ineficiencia del riego, ineficiencia del uso de gente excesiva, ineficiencia del uso de la energía, que son principalmente los aspectos que más golpean acá. Más canales de venta, teniendo mejor fruta, mejor calibre, más fruta, una fruta más sostenible, con una explotación sostenible, con una empresa más sostenible, los canales de venta se nos van a abrir mucho y obviamente va a impactar en los precios que nos paguen. Menor impacto en el medio ambiente y personal más comprometido. Si yo soy sostenible, si yo soy exitoso, si gano dinero vendiendo, obviamente voy a reinvertir en mi negocio. Y lo voy a valorizar. Voy a reinvertir en la gente, como le decía anterior, voy a reinvertir en el medio ambiente que rodea esto. A nivel de campo, esto nuevamente se traduce en kilos. Y aquí lo que quiero hacer un poco, hacer el nexo, cómo vemos nosotros los técnicos, los encargados de producción, la sostenibilidad a nivel
del día a día del campo. Vamos a hacer un repaso de distintas áreas en una hora. Vamos a repasar aspectos del riego, aspectos del suelo, aspectos de manejo, que los vamos a ver por encima porque aquí, si pueden ver, hay muchas empresas presentes que van a exponer. Va a estar el doctor Ormaza, que va a hablar de lo que significa la polinización, un aspecto que lo vamos a ver en una diapositiva. Vamos a ver aspectos de suelo, etc. Partiendo por lo más importante para mí, el riego. Para mí el riego, como pueden ver ahí, no tengo el puntero, no funciona, impacta directamente 3 ODS de lleno, digamos. Para mí el riego eficiente es la clave para ser sostenible en un negocio de aguacate. El negocio del aguacate es un negocio que en todas partes del mundo está marcado y no lo podemos cambiar. Es un cultivo que requiere agua y tiene una huella hídrica alta. Y eso no lo vamos a poder cambiar nunca. O sea, pensar en producir 15 toneladas por hectárea con 4.000 metros cúbicos de agua al año tendría que ser una zona tropical. O con menos agua que eso tiene que ser en Colombia, puede ser en Ecuador o puede ser en otro país, pero esperemos la calidad que sale. Pensar en producir calibre, buena calidad, sobre 15 toneladas por hectárea, siendo eficiente en el manejo de los recursos, tenemos que pensar en un cultivo altamente extractivo en agua. Siendo así, y con esa marca que tiene el cultivo, yo vengo de Chile. En Chile, en la zona mediterránea del Valle Central de Chile, el cultivo del aguacate fue vetado un tiempo. Hay hasta una película que habla del manejo del agua en la zona del Valle de Petorca, que la presentan en los aviones. Donde habla del cultivo del aguacate, el robo del agua, el mal uso del agua, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos esa carga que tenemos que hacernos cargo casi como una obsesión del día a día en lo que significa eficiencia del uso del agua. ¿Para qué? Primero, para ser más sostenible, para sacar más kilos y más rentabilidad. Aspectos fundamentales de un riego bien ejecutado. Aquí esto es un repaso muy por encima nomás. Yo lo quiero clasificar en dos grandes aspectos. Primero, aspectos del diseño del riego y aspectos operacionales del riego. Respecto a aspectos del diseño del riego, 4 o 5 aspectos fundamentales. Primero, la topografía de la finca. Me he topado, no sé, en el 80% de los casos de proyectos que me he topado, proyectos desde 1.000 hectáreas de plantación hasta proyectos de 10, 5 hectáreas de plantación, la mayor parte hace topografía. Pero hace la topografía como si fuese un documento burocrático que hay que hacerlo. Se lo entrega a la persona que diseña el riego, la persona que diseña el riego la mira y sigue trabajando en el IRRICAD. Y la topografía, muy poca gente la toma en serio. Y lo digo en serio porque he visto casos impresionantes de proyectos muy grandes, de, no sé, digamos 500 hectáreas, donde se le ocurrió poner la sala de bombeo en el bajo del campo, en la parte más baja del campo, donde no iban a plantar porque era la zona más mala. Luego de 5 años de regar 400 hectáreas, se generó un nivel freático ahí que subió e inundó todas las bombas. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta la topografía. La topografía es fundamental a la hora de diseñar. ¿Para qué? Diseñar orientación de camellones, entender las velocidades, cómo va a ir el riego, entender dónde voy a tener problemas de presión, problemas de bombeo, donde tal vez voy a tener que sectorizar, hacer sectores más pequeños de riego, etc. Fundamental tomarla en cuenta. Conocer el suelo como segunda y en paralelo al proceso del diseño del proyecto o el diseño del sistema riego. Conocer el suelo es fundamental. Lo primero que hay que hacer al proyectar una plantación nueva es hacer un par de calicatas, conocer el suelo o bien contratar una empresa que te haga un perfil estructural y textural del suelo. Fundamental para entender algunas cosas que van a ser críticas durante la operación y producción. Primero, la capacidad de estanque del suelo, que yo la llamo, que básicamente está relacionado a la lámina de agua que ese suelo puede retener. Obviamente, si yo estoy plantando en un suelo de un franco arcilloso de 2,5 metros o 3 metros de profundidad, no es lo mismo plantar en un suelo con un alto contenido de piedra pizarra. La capacidad de estanque de ese suelo va a ser completamente distinta. Y mi estrategia de riego y mi diseño de riego obviamente tiene que ser diferente.
Conocer la velocidad de infiltración del riego también es fundamental para entender si el agua que voy a regar se me va a ir rápidamente a las capas inferiores en donde no hay raíces y voy a tener que diseñar un sistema de riego de menor lámina y mayor frecuencia. Entonces, eso es fundamental. Diseñar correctamente lomos o camellones. Esto también, un poco yendo al tema de la topografía, es un aspecto que mucha gente no lo toma en serio. Lo toma casi al final, cuando ya incorporó el estiércol, incorporó el compost, puso el fertilizante, casi al momento de hacer los hoyos de plantación me dicen, oye, ¿cómo hacemos los lomos? ¿Cuál es tu recomendación de los lomos? Esto hay que saberlo desde un inicio. En muy pocos países yo veo que se toma en serio esto, salvo en las laderas de cerro en Chile, donde muchas veces tienen que levantar una cota de 150 metros y diseñar bien los lomos camellones es fundamental en el éxito o fracaso de ese proyecto. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué también? Para entender cuántas mangueras voy a poner. Me he topado acá con lomos donde apenas caben 2 mangueras. Se pone una tercera manguera y la manguera se cae por el lomo abajo. Entonces están mal diseñados. O lomo demasiado bajo o lomo demasiado alto. Entonces, un tema que no es menor y tenerlo en claro. Diseñar el sistema de riego con holgura en la lámina. También lo he visto acá. Lo he visto acá y en zonas más extremas. ¿Cuándo es? Cuando te pasa la cuenta un sistema de riego sin holgura, es cuando viene un terral, por ejemplo. Llega el terral el día jueves, la evaporación de 6 en verano sube a 8 y yo no tengo holgura para regar. No puedo regar eso porque no me da el sistema. ¿Y qué hace el agricultor? Riego de refresco. 1 horita para que no se seque la superficie del suelo, pero eso no sirve para nada. O sea, eso sirve para ver que está seco, estar tranquilo, pero lo que está pasando en la planta con un 40% de déficit hídrico ese fin de semana es terrible. Y si tengo la mala suerte de que tengo un terral con fruto tamaño huevo, por ejemplo, de este tamaño, cuajado, y estoy con 3, 4, 5 días de un déficit hídrico de un 60%, se me cae toda la fruta. 60, 70% de la fruta se cae. ¿Por qué? Porque se diseñan sistemas de riego sin holgura. Y va del lado del último punto, líneas de riego. 2 o 3 mangueras. Aquí este es un tema que lo voy a plantear como un ejemplo. En Perú, en las arenas de Perú, el 90%, 100% de los sistemas de riego se diseñan con 3 mangueras. ¿Por qué? Porque se sabe que en un suelo con una infiltración, velocidad de infiltración tan grotesca como una arena así de gruesa, nuestro bulbo de riego tiene una forma de zanahoria. Es así, ¿ya? Entonces lo que nosotros queremos son raíces en todo el perfil. Si ponemos 2 mangueras, no sirve. 2 mangueras en una zona de un alto porcentaje de piedra pizarra no sirve. Estamos condenando a un cultivo de por vida a ser poco eficiente en el uso del agua, a ser poco eficiente en la cobertura del riego, a tener bulbos de riego que no traslapan, a tener zonas en el lomo o camellón secas, porque no va a traslapar. Entonces, importante considerar eso. En algunas zonas de Perú, campos, por ejemplo, cercano a Lima, de alta densidad, de alto nivel productivo, usan 4 mangueras, de manera que el bulbo de riego sea una banda completa, traslapada, y obviamente 4 mangueras de un caudal adecuado, de manera que el agua no se me vaya para abajo y quede localizada en la zona radicular. Aspectos de operación. Hablaba localización. Para mí, cuando opero el riego, es fundamental entender eso. Localizar el riego y los abonos. Recuerden siempre que los abonos vienen con el riego. Y la planta no es que coma, yo he escuchado muchas veces gente que dice, come los abonos. No, la planta traga los abonos. La traga cuando absorbe agua. Entonces es fundamental localizar el riego donde están mis raíces. No perder nitrógeno abajo, no perder agua abajo. Si no tengo raíces no tiene sentido. Entonces, en la operación es fundamental localizar el riego, que significa conocer la dinámica de las raíces, como yo digo. Entender a través de, lo más recomendable, una sonda de riego, entender dónde están mis raíces, entender
qué raíces están activas, qué raíces están muertas, entender cuáles son las raíces que están en una zona de alta humedad o están saturadas de agua, etcétera. Cuál es el perfil y cuál es la profundidad radicular para localizar los abonos en ese lugar y no perderlo en profundidad. Eso se puede hacer, como les decía, sonda de riego, rizotrón, que es súper práctico, funciona muy bien, o bien una calicata con una frecuencia X. Otro aspecto también olvidado, que es también fundamental en lo que respecta a bulbo de riego. Fijar y alinear mangueras. ¿Cuántas veces vemos en campos, no sé, abril? Uno va a un campo o un mes después de cosecha, entre cosecha y poda. Vemos las mangueras, que es una cosa que no tiene sentido, culebreando, como le llamo, por todas partes, fuera del lomo. He visto mangueras que pasan por la línea donde pasa el tractor. Eso no tiene sentido. Eso es un manejo muy poco eficiente del agua porque seguimos regando. Las mangueras siempre, idealmente siempre tienen que estar alineadas. Y yo siempre recomiendo como práctica de planificación hacer al menos 2 alineamientos manguera al año, porque hay 2 grandes momentos donde pasa gente pateando manguera, en la cosecha y en la poda. Y eso es inevitable, que un trabajador se tropiece con las mangueras, las patee, las haga a un lado o las corra, etc. Entonces, hay que alinearlas. Un sistema con 3 mangueras alineadas, fijas, con algún tipo de suncho, engrapadora, o como se llame, o algún es de una calidad y aumenta la eficiencia de riego, pero muchísimo. Entonces, esa es una actividad que debe estar considerada y normalmente tiene, como les digo, acá en la zona, debiese ser realizada justo terminada la cosecha, yo diría a la semana siguiente terminada la cosecha y la poda, alineo mangueras, aforo goteros, básicamente para entender cómo estoy comenzando la temporada, entender si tengo fugas, donde estoy perdiendo presión y caudal, entender si tengo taponamientos de gotero. Luego de eso limpio, descolo, limpio con algún ácido, descolo las líneas, alineo y tengo un sistema de riego en términos espaciales perfecto. Perfecto para comenzar la temporada con la dotación de agua que tenga. Pero al menos yo hice el esfuerzo de tenerlo ordenadito. Eso en términos de jornales es muy rápido. O sea, descolar es muy rápido. Aforar gotero es un poco lento. Yo lo recomiendo hacerlo una vez al año. Y fijar y alinear manguera en términos jornales podría ser el doble de jornales que limpiar y descolar. Son 2 personas, una tira y la otra tensa y la otra va poniendo algún tipo de gancho. Sería todo y con eso estamos a un nivel para comenzar la temporada al 100%. Riegos largos y de lavado. ¿A qué me refiero con esto? Esto es una recomendación en la medida que se disponga operacionalmente de agua para hacer un riego largo y de lavado. Idealmente es realizarlo al menos 2 veces durante la temporada de máxima demanda hídrica. Un riego largo, ¿para qué? Para cubrir todos los errores que yo esté generando por el riego. Si tengo disponibilidad de agua y he pasado días de corte de suministro, estrés hídrico, un riego de largo me genera un llenado de estanque, yo lo llamo. Se llena todo el estanque de riego, infiltra todo lo que se pierde, digamos, pero parto de cero nuevamente, hago como un reseteo del sistema. Yo lo recomiendo siempre en todas las condiciones, con déficit hídrico, con déficit de abastecimiento de agua o sin déficit de abastecimiento de agua, porque es una práctica muy beneficiosa, ¿ya? Me corrige todos los errores de riego, genera una condición de humedad adecuada, espero que drene ese exceso de agua, obviamente, un par de días, o lo que corresponda al tipo de suelo, y comienzo nuevamente con mi dinámica y mi estrategia de riego que corresponde. Y además, obviamente, es un riego de lavado de sales. Hay que hacerlo. Ahora con todas las políticas o las iniciativas de suministro de agua, donde van a haber plantas desaladoras, plantas de tratamiento de aguas tratadas, el agua de seguro no va a ser de buena calidad. Y todos esos elementos que vienen de los procesos, seguro o llegan al suelo o llegan a la planta. Entonces hay que tenerlo muy claro.
No regar por receta, eso para mí también es fundamental. Lo escuché por ahí en una charla una vez, una persona que hablaba de riego. Habían como 100 personas y dijo, señor, aquí hay que regar 2 horas todos los días. Y es como, había personas de todas partes de Andalucía. Y dije, esto no puede ser así. Aquí la receta no funciona. La receta depende de mi campo. No es lo mismo regar en un suelo, nuevamente el mismo ejemplo, profundo, franco arcilloso, que en un suelo poco profundo y con un alto contenido de piedra. En el caso del segundo, un suelo con alto contenido de pizarra, obviamente la lámina, el estanque, como llamo, el tiempo de riego va a ser mucho menor que en un suelo profundo, que yo necesito más carga de agua para llegar a profundizar, que tiene una velocidad de infiltración menor, necesito infiltrar. Por tanto, la receta no funciona. Aquí yo siempre repito lo mismo y es algo que todas las personas que han trabajado en riego durante años en aguacate, ya hay unanimidad. La lámina, el estanque, es fijo y depende del suelo. Yo lo defino una vez, que cuesta, no es fácil, entender la dinámica del suelo. Cuesta un tiempo, mucha calicata, mucho análisis, se puede hacer análisis en laboratorio de la curva normal de humedad del suelo o la sonda. Cuesta entender la dinámica del suelo, cuesta entender la lámina, pero ya cuando defino mi lámina, que significa tiempo de riego, con cuántas horas de riego yo lleno esos milímetros de agua que necesita mi riego para mantener un estanque de agua fácilmente aprovechable para la planta, la dejo fija, no la cambio más, pero lo que sí cambio es la frecuencia de riego y la voy cambiando dependiendo de la demanda atmosférica, de la época del año, de la demanda de la planta. Eso es, lámina fija, frecuencia variable, es la clave y es bastante sencillo un poco. Por ahí hablaba, riegos de refresco no aportan nada. Eso yo lo he visto y lo hemos medido en distintas partes. Una tendencia que vino un poco de Israel cuando se desarrollaban mucho los riegos por pulso, que se regaba 45 minutos, 1 hora. ¿Qué genera eso? Genera una condición adecuada en los primeros 10 centímetros, que básicamente sirve para las raíces que se desarrollan en 10 centímetros. ¿Ya? Si no tengo mulch, esas raíces me van a durar lo que llegue un terral. Me llega un terral, olvídense de esas raíces, se acabaron, desaparecieron. Si tengo un mulch, una cama protegiendo esas raíces, potencialmente podría ser interesante un riego de refresco. Ojo con eso porque me he topado en muchas partes que se habla del riego de refresco. Es como cuando yo llego a mi casa, veo el jardín un poco seco porque lo regué temprano en la mañana, abro la manguera y le tiro un poquito de agua para que se vea hasta húmedo, listo, y me voy tranquilo. No sirve para nada, es gasto de energía, gasto de agua, al final es una ineficiencia. Mejor esa hora que hago de refresco 3 veces a la semana, la junto y hago un riego más largo de mayor carga hídrica y aumento mi lámina y riego mejor. Y obviamente también los riegos de refresco te generan un desorden en la planificación de la caseta de riego, porque yo tengo una planificación, el encargado de riego tiene una planificación de riego de los distintos sectores, le digo, oye, riego 1 horita, y me cambia toda la planificación. Entonces, ojo con ese punto. Y foco en las pérdidas de agua, para mí un principal foco de esta zona es controlar la evaporación superficial de agua. Eso es fundamental en el manejo sostenible de aguacate y el riego. En el control de la evaporación superficial del agua hay mucho dinero involucrado. Hay agua que se paga, hay energía involucrada en eso. Entonces, ojo con eso. Por último, conocer claramente cuánta agua dispongo a través de un balance hídrico. Esto para mí es fundamental y esto es para todos los casos en todas partes del mundo. Todo el mundo, si tiene una finca, un terreno grande, quiere plantarlo completo. Pero normalmente el agua no siempre está disponible para todo. Y está comprobado, es mejor regar bien 5 hectáreas y sacar todos los años, sin alternancia, 12 toneladas por hectárea durante 10 años,
que regar mal 8 hectáreas y sacar de manera alternante en promedio 8 toneladas por hectárea durante 10 años. Si ustedes hacen el cálculo, claramente mejor regar bien 5 hectáreas y apuntar a ser sostenible en términos de riego, en términos de ingreso, regando lo adecuado. Fundamental. Evitar las malas prácticas en el riego. Algunas malas prácticas, las malas prácticas en el riego del aguacate, en un 90%, yo creo, desembocan en esto, muerte radicular. Y aquí una visión muy personal, lo comento bastante. Yo, en mis años que trabajo con aguacate, plantas enfermas por fitóftora, como que espontáneamente, nunca he visto una, nunca. Salvo en Colombia, que se enferman las plantas espontáneamente sin que yo haga nada. Yo me quedo parado y las plantas se enferman de fitóftora porque caen, en un mes pueden caer 400 milímetros. Entonces, la fitóftora en suelo de aguacate regados, por riego tecnificado, viene debido a una mala ejecución del riego. Eso es claro. Asfixia radicular, falta de aire. Aquí esa... Pucha, qué pena no tener el puntero, pero esa imagen de ahí, esa plantita, yo creo que todos la hemos visto alguna vez. ¿Ya? La plantita recién puesta, muerta, porque le puse la manguera muy pegada, porque cometí cualquier error. O se me rompió la manguera, un zorro la mascó, no me di cuenta, y muerta la planta, vamos poniendo otra planta más. Terminamos porcentaje de replante del 10%, 15% más caro de lo que yo pensé el proyecto me salió las plantas. Lluvia, es un terreno súper arcilloso, exceso de lluvia no drena nada, ¿ya? No se pensó eso, no se evaluó las precipitaciones máximas, no se evaluó la velocidad de infiltración y no se hicieron drene o subsolado adecuado. Bueno, asfixia radicular, y este es un caso extremo, esto es en arena. Esto es en arena en Perú, en el norte del Perú. Imagínense lo que es eso, el campo completo muerto por asfixia radicular. Entonces, la asfixia radicular en estas zonas mediterráneas no es culpa de la lluvia, es culpa del agricultor o del técnico, o el que riega. Eso es así. Aquí hay un ejemplo de lo que es medido con una sonda el tema del regar mal generando asfixia. Bueno, la línea roja corresponde a la evapotranspiración potencial medida por la estación que tiene la Junta publicada en esa zona de Cádiz, y las líneas de colores son las diferentes sondas de humedad de suelo a diferentes alturas. Obviamente, la que está a 50 centímetros normalmente retiene más humedad, y el porcentaje de humedad, si se fijan, se mantiene casi toda la temporada, desde julio hasta noviembre, en un porcentaje promedio de un 45%. O sea, no baja nunca la humedad del suelo a 50 centímetros. ¿Qué significa eso? Tiene dos lecturas. Estoy regando mucho, ¿ya? Porque la idea es que la planta absorba la humedad, no que se quede ahí eternamente. O que a la vez, como estoy regando mucho, no hay raíces que no son capaces de absorber la humedad. ¿Se fijan? Pero por otro lado voy a la de 30 centímetros, que es el café claro. Hablemos de la de 30 centímetros porque ahí están las raíces ya las que nos conviene. Las de 20 centímetros son unas poquitas, digamos. Lo mismo. Se mantiene toda la temporada parejo. Significa que si tengo raíces, porque yo hago una calicata, pero si se mantiene la humedad, quiere decir que estoy regando mucha agua. O sea, no dejo que la planta agote agua. O sea, el estanque lo lleno todos los días la planta obviamente jala agua, hay una condición de suelo en ese momento de buena aireación, de buena macroporosidad, etcétera, que las raíces, permite que las raíces funcionen. Pero hay una deficiencia clara de cómo estoy haciendo el enlace entre la dinámica radicular que yo hablaba, la concentración de raíces y mi plan de riego. Y si se fijan, la línea roja a partir de septiembre comienza a bajar. De a poquito comienza a bajar hasta el 3 de octubre aproximadamente tiene un punto de inflexión. La demanda atmosférica
de agua está bajando, pero el riego sigue igual. El agricultor no se fijó en la estación, no la miró, etcétera, etcétera, hasta el día 3 de octubre, donde bajó tanto que, si se fijan en las ondas, comenzaron a subir la humedad, más todavía. O sea, mantuvo la misma lámina y la misma frecuencia de riego desde julio hasta noviembre, sin cambiar la frecuencia, el intervalo. Resultado: asfixia radicular, fitóftora. El primer síntoma de fitóftora es ese, una rama muerta, parte por una rama muerta, y obviamente todo el popurrí de hongos que se nos ocurre, que están ahí, y yo no sé, ya son tantos los hongos que aparecen ahí que no sé, no sabría de enumerarlo, y el resultado, esto, asfixia. Y empiezan a aparecer una planta por allá, otra planta por acá, otra planta por allá, y oye, compremos fosfito, compremos aliet, qué sé yo. No, riega bien, cambia la frecuencia, man. Porque no están necesitando, en vez de regar cada 24 horas, riega cada 72 horas. Eso es todo, mantén la misma lámina. O riega tal vez una vez a la semana. Depende de lo que te esté pidiendo el campo. Otro tema, los riegos muy cortos y de alta frecuencia, que es básicamente los riegos por pulso que desarrollaron mucho en Israel. Paréntesis, en Chile se adoptó esa tecnología y fue un fracaso rotundo. Campos de 400 hectáreas muertos. Después de 5 años de haber establecido los riegos por pulso, con rendimiento de 18 toneladas, cayeron a 8, 6 toneladas por hectárea. No resultaron. Como yo digo, riegos cortos y de alta frecuencia generan la condición ideal para raíces que yo las llamo, siempre en campo, las raíces traicioneras. Son esas raíces que uno mueve un poco el suelo y están las raíces ahí, oh, mira qué linda. Hace una semana tuve una discusión con un amigo mío, me mostró sus raíces traicioneras. Le dije, ¿y de qué te sirve eso? ¿Te sostiene 20 toneladas por hectárea esas raíces? Bueno, pero algo, tengo raíces. Pues. No, pero esas raíces, si no tienes un mulch que las proteja, a la primera seca se te mueren. Al primer anegamiento de esas raíces, se mueren. Entonces, ojo con estas raíces, porque no sostienen 20 toneladas por hectárea. Puede ser que uno con estas raíces, si tengo un flash radicular de raíces traicioneras, después de cuaja y lo logro hacer, puede ser que me dé un empuje de calibre, bien, pero en términos de sostenibilidad del sistema, no son sostenibles. Entonces, estos riegos de corto y de alta frecuencia, fundamental tenerlos claros en suelos de piedra pizarra, eso es así. En suelo de piedra pizarra, este es el sistema. Y obviamente hay que ajustar la lámina, ajustar la cantidad de agua. No regar la hora y media, 1.2 horas por receta, ¿ya? Instalar sensores, es muy importante eso para identificar qué está pasando con las raíces. Si no tengo raíces a 40 centímetros porque estoy llegando con el agua solo a 30, lo estoy haciendo mal. La condición que todo agricultor, productor de aguacate, debe buscar es que en la sonda que veíamos anterior, esa que estaba a 50 centímetros, se mueva. Significa que la raíz está en la raíz ahí. Eso es lo que yo necesito, esas raíces que están protegidas, que están en una condición óptima, donde siempre hay humedad, donde no están expuestas al viento, la evaporación, etc. Aplicar mulch. Si quiero esto, si voy a desarrollar este concepto que es muy válido, apliquemos mulch. Focalicémonos en el mulch. Mulch aplicado exógeno, compro una paca de trigo, qué sé yo, barata, que esté mojada, que esté descarte, que no es caro eso, aplico mulch. O bien hago un tratamiento del mulch que se genera en el mismo campo. La hojarasca, los cortes de poda, los voy picando y los pongo ahí en la línea. Es un trabajo que obviamente requiere tiempo, varios años, para tener una condición adecuada. Y mejorar la retención de humedad. Eso es fundamental. Aquí hay en el ejemplo una sonda de riego. Son 2 alturas, me imagino, donde se ve actividad radicular. Si se fijan tanto en el rojo como en el amarillo, hay un alza en la humedad que corresponde al riego. Si se fijan, la barra desde febrero a marzo es más o menos de la misma proporción. Significa que todo, su lámina la dejó fija, pero varió la frecuencia, ¿ya? Cambió la frecuencia.
Y no era una frecuencia fija. Si se fijan, algunos están más cerca, otros están más alejados. Entonces, en este agricultor lo hacía porque no tenía una dotación de agua fija. Un día le llegaba el agua, otro en el día no tenía agua. Entonces regaba en la medida que podía. Pero por lo menos había definido una lámina fija. ¿Y qué consiguió? A 20 y a 40, actividad radicular. Porque si se fijan, se mueve la humedad. Sube, baja, sube, baja. Eso significa dinámica de raíz. Y con la sonda lo puede ver. Aspectos, malas prácticas en la operación del día a día. Esto es rápido. Mala práctica que se ve en todas partes del mundo, hasta en las mejores familias. Fugas eternas. Uno pasa con la camioneta una semana, está fugando. Oye, reparen la fuga. Ya, sí. Pasa la semana siguiente, la misma fuga, el mismo charco de agua. Eso es en todos los campos, las fincas del mundo están en la fuga eterna. Que los zorros, que los pájaros, que los perros, etc. Manguera caída, ¿por qué? Por la cosecha, pasaron los cosecheros, patearon las mangueras, sacaron los ganchos, etc. O un camellón o lomo mal diseñado. Si está mal diseñado el lomo, si no tiene la capacidad de espacial de sostener 3 mangueras, por ejemplo, la tercera manguera se nos va a caer sola. La idea de un lomo bien diseñado para 3 mangueras uno tiene que pensar en el momento, yendo a las primeras diapositivas, cuando diseñó el sistema de riego. Si yo voy a poner 3 mangueras para tener un bulbo mojado correcto, en 50 centímetros, en una pizarra, por ejemplo, o en un suelo franco arenoso, tiene que ser un lomo ancho, porque tengo la planta, tengo 20 centímetros la primera manguera, tengo otros 40 centímetros la segunda, entonces tengo 60 centímetros, y de ahí al borde del lomo, por lo menos unos 20 centímetros, para que no se caiga la manguera como pasó ahí. ¿Se fijan? Entonces, haciendo ahí el nexo, en ese campo recuerdo que los lomos estaban mal diseñados, se caían las mangueras solas. Mangueras desalineadas, fíjense ahí ese bulbo riego donde tengo hay 3 mangueras de riego más la manguera de los aspersores, que obviamente no riega. Ese bulbo riego que tenemos con las 2 mangueras pegadas, imagínense la condición que hay en las raíces y de humedad, pero debe ser altísima. Uno hace un hoyo, una calicata, es puro fango, puro barro. Ahí no hay raíces, no hay raíces. Está mal, un ejemplo claro, mangueras de salinidad. Riegos cortos en suelo seco, donde los bulbos no traslapan. Aquí, en este ejemplo, son un campo con 2 mangueras. Fíjense la defoliación, altísima. Esos son los riegos. Unos riegos por pulso, donde alcanza a regar los primeros 20 centímetros. Ese bulbo con el que está al otro lado, ¿ustedes creen que va a traslapar? Si yo agarro una picota, miren, no tengo acá, pero si se fijan, hay fruta caída. Ahí al lado del tronco. Si yo hago una picota, pico ahí, entre medio de las 2 mangueras, les garantizo que está seco. Porque esa agua, si se fijan, está escurriendo por el lomo hacia abajo. Lo primero que hace es escurrir por el lomo, caer. Estoy regando, cae, y para el riego. Y después empieza a infiltrar. Entonces, nunca va a moverse lateralmente y van a traslapar esos bulbos. Regar adecuadamente y con precisión. Aquí hay un ejemplo de una finca de 5 años en Vélez, donde inicialmente se regaba de esta manera. Esto era un ostensiómetro. Obviamente, a medida que sube, significa que el suelo se está secando. A medida que baja, cada vez que baja es un riego. Viendo la dinámica de riego, nada más que eso, que es lo más importante. Aquí no tenían ninguna dinámica de riego, regaban cuando podían y cuando se les ocurría y cuánto pensaban. Un día, si se fijan, la barra sube hasta el 40%. La barra azul me parece que es la barra de los primeros 20 centímetros y la barra negra los 40. En términos de centibares de tensión. Si fijan, el 14 de junio la barra subió muchísimo, hasta el 40%, pero el 21 de junio, 7 días a la semana, o entre medio, hicieron un riego de haber sido 1/3 del tiempo que hizo anterior. Después hizo otro riego más, que puede haber sido un 75% del riego del 14 de junio. Después, el 28 de junio, mandó otro. Entonces aquí no hay dinámica. Fíjense estos riegos, estos de acá.
Esos son los riegos cortos, riegos de refresco. Julio, pleno verano, estoy refrescando. ¿Ustedes creen que le sirve la raíz ese riego? No sirve para nada, para nada. Entonces, esa es la condición de esa finca, llegando a un manejo ahí terminando, y lo que se generó a partir del año siguiente, un sistema donde se definió la lámina fija, una cantidad de agua en milímetros a regar por cada riego fija, y se cambió la frecuencia, se fue variando los intervalos de frecuencia con riego obviamente no tan largo, pero más efectivo. Luego se cambió, ahí se definió el tiempo fijo y frecuencia variable, y luego esta finca cambió a sonda de riego. Si se fijan, la cantidad de agua que se reponía en cada riego era exactamente la misma. Lámina fija, se definió la lámina fija. Y todo el verano, del 13 de junio hasta agosto aproximadamente, inicio de agosto, la frecuencia fue casi la misma. Entendiendo que la demanda fue más o menos lo mismo, manteníamos una frecuencia, algunos días un poco de déficit, pero en el normal se mantenía bien. De hecho, si se fijan, esto ya no indica tensión, sino que indica humedad. Del 27 de junio al 8 de agosto, con esa estrategia de riego, la humedad del suelo comenzó a subir, la humedad total del suelo. O sea, estaba regando bien, no se me estaba secando el suelo. ¿Se acuerdan de la lámina donde mostré el tipo que regó siempre y después se le empezaron a podrir las plantas porque no cambió el riego? Acá lo mismo, pero fue beneficioso, porque en verano, si se me empieza a secar el suelo en verano, se me cae la fruta. ¿Fijan? Eso es un poco el ejemplo de la lámina fija y la frecuencia variable. Obviamente, para fines de agosto y septiembre, yo mantengo la misma lámina y en vez de regar, no recuerdo acá cómo se regaba, cada 24, 48 horas, lo extiendo a 72 horas o 4 días, dependiendo la demanda. Invertir en riego y invertir en eficiencia de riego genera impacto directo en el ODS número 6. ¿Ya? Que significa disponibilidad de agua. Y ahí hay un tema muy político. O sea, este ODS es súper político, porque es el agua que ocupa la agricultura, yo la quiero disponible para el turismo y disponible para la población. Eso es prioridad. Pero nosotros necesitamos agua, somos productores de aguacate. Y necesitamos como mínimo unos entre 6.000 y 8.000 metros cúbicos por hectárea al año para producir 15 toneladas por hectárea. Entonces, es fundamental. Yo aquí hablo de tecnología de control de riego mínima, algunas son más baratas, algunas son muy baratas y otras un poquito más caras, pero todas al alcance de la mano. Hacer calicata es fundamental. Hay que hacerla por lo menos 2 veces al año, ¿ya? No tenerle miedo a la pala, a la picota, como se haga. Pero es fundamental para conocer lo que he dicho varias veces, la dinámica de mis raíces. ¿Dónde están las raíces? ¿Dónde voy a localizar el riego? No perder agua. Por ejemplo, ahí, esto es un productor de Trujillo en Perú, donde es arena. Y si uno pone esta gente tiene sonda a 1 metro. Y no quiere tener la sonda húmeda a 1 metro porque sabe que no tiene raíces a 1 metro. Entonces, para ellos es una obsesión que la sonda de metro esté seca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque significa que no estoy perdiendo agua. Para ello es una obsesión que la sonda a 1 metro no haya conductividad eléctrica, porque significa, si la conductividad eléctrica de esa sonda aumenta, es igual a bonos que estoy perdiendo y regalándoselo a la madre tierra. Entonces, fundamental la calicata. Eso es de costo bajo. Calicata o risotrón. A mí me gusta la calicata. Obviamente no de ese tamaño, porque ahí se fueron, casi era para enterrar a alguien. Estos datos climáticos o comprar una estación meteorológica, que hoy día yo personalmente cada vez veo menos estaciones meteorológicas instaladas en cada campo, sobre todo acá en Andalucía, donde la red de estación que tiene la Junta es extraordinaria. Y en muchos países ya hay redes de estaciones meteorológicas súper potentes que te indican los datos todos los días. Conocer la ET0 diaria en términos de milímetros por hectárea es fundamental para no cometer el error que hizo este señor en Cádiz. No miraba la estación meteorológica y se quedó regando, se le empezaron a podrir las plantas y no sé cuánta fruta se le cayó. En esa caída natural de otoño, que no es natural, es porque finalmente el tipo no estaba regando bien y botó la fruta él mismo. ¿Se fija?
Esto ya es invertir, pero es una inversión que está hoy día al alcance de todos los bolsillos. Sondas de humedad, al alcance de todos los bolsillos. No es necesario comprarla, hoy día la alquilan. La alquilan en un contrato 1 año, 2 años, y si no te gusta me las llevo y se las pongo a otro. Y es una maravilla esto. Al agricultor que comienza a usar esto y aprende cómo usarla y cómo leer la sonda, le cambia la vida, le cambia los rendimientos. De este tema podríamos hablar en otra charla, cómo cambia los rendimientos, cambia el NDVI que ve el satélite con esto. Es fundamental. Otro tema, como le dije en un inicio, foco en disminuir la evaporación superficial de agua. El FAO 56, que es un paper publicado por la FAO, que es un poco la Biblia del riego y lo que es el manejo, lámina, definición de todo esto, dice que en promedio las pérdidas por evaporación superficial andan entre el 20 y el 30% de lo que yo aplico en cada riego. Eso es agua y eso es electricidad, un 20%, no es menor. Entonces hay que tenerlo muy en claro. Ya hay tecnología para eso, tecnología más o menos cara. Primero, el mulch. El mulch, el más barato es el mulch que se genera en el campo. Eso lo tienen que tener claro y también obsesión por el mulch. Hace, no sé, yo salí el año 2000 de la universidad, en esa época lo enseñaban los profesores de ecología. Era como, ¿qué se fumó? Que el mulch, era como hippie. Hoy día el mulch es fundamental, lo hablan todos. Agricultura regenerativa, lo habla todo el mundo. Fundamental mulch. En ese ejemplo había un cultivo sembrado con una cosechadora chopper, ensiladora, que estábamos cortando el mulch. Era fundamental. Entonces puede ser un mulch natural, un mulch incorporado, un mulch sembrado, o un mulch de unas pacas de trigo mojadas que venden ahí pantequera. Ahí no sé, yo he valorizado cuánto sale a instalar un mulch de paca de trigo mojada con mano de obra, sale como 800 euros por hectárea. Bueno, queda todo cubierto completamente, se puede hacer de a poco, se puede hacer una zona sí, otra zona no. Bueno, depende un poco de qué tan bien te vaya, qué tan rentable sea el negocio. Sistema de riego localizado enterrado. Entiendo que, no sé si se va a hablar de eso, pero son tecnologías que ya llevan muchos años que se desarrollaron. Siendo sincero, nadie las tomaba muy en serio, salvo en Arabia Saudita, sí lo tomaban en serio lo primero, salvo en Israel, lo tomaban en serio. Gotero enterrado, con un sistema de gotero diseñado para evitar que entre arena, que entre tierra, que se tape. O sistema como el que se patentó acá en Andalucía, un sistema con una especie de cápsula externa, patentado, que se pone en la línea y uno ve si el gotero está tapado o no, visualmente. Son inversiones en activos que sí o sí hay que ir pensándola, porque el tema del agua ya está, como decía Juanma, el tema del agua ya está acá y va a ser un tema que no creo que tenga una solución para decir tengo agua ahora de sobra. Aquí hay como una especie de análisis de payback o retorno de la inversión, muy a grosso modo de lo que generaría el término de las pérdidas de superficiales de agua. Por ejemplo, aquí tenemos un equipo de un caudal de 150 metros cúbicos hora con una presión de operación de 3 bares. 80% de eficiencia, una potencia de 125 kilowatts. Consumo en kilowatt hora de 112. Y aquí aspectos del turno de riego. Este es un ejemplo. Un turno de 8 hectáreas, se está regando una lámina de 5 milímetros día de reposición diarios, ¿ya? Sí, la frecuencia de riego diaria, que eso me da un tiempo de riego de 2.7 horas por día, ¿ya? Me genera un volumen mensual de 1.400 metros cúbicos de agua por hectárea. Imaginen el verano, 1.400 multiplicado por 3. Ya estamos en 4.000, solo en el verano. Horas de riego al mes, 76. Y ahí implica un consumo de energía de 9.400 kilowatts,
Un total de costo-energía a un costo promedio publicado de 25 centavos por el kilowatt hora me genera en gasto de factura energética 2.300 euros y un costo del agua, suponiendo que el agua que me van a vender de la desaladora va a ser al precio que está publicado en todos los periódicos, de 40 céntimos el metro cúbico, suponiendo, porque eso es lo que se dice ahora. El día que se llegue a ejecutar esto, es muy seguro que va a costar más. 40 céntimos. Me da un costo total para 8 hectáreas al mes de 6.800 euros. Y durante el verano me llega una factura en 3.5 meses operando esto de 20.500 euros. Si yo considero un 20% menos de lámina, o sea, 20% menos de tiempo de riego, de agua gastada, es un ahorro de 4.000 euros durante el verano. Aproximadamente 500 euros por hectárea. Lo que me sale, ponerle el mulch de trigo, de una paca que la compro no sé dónde. Entonces, hay que darle vuelta a este tipo de cosas porque sí es un tema fundamental. O bien, ocupo ese 20% de saldo para regar mejor otro sector. Aquí algunos aspectos de lo que yo llamo riego de alta tecnología. Son tecnologías que ya están probadas. En mi experiencia, las tres yo las he visto y las tres funcionan. Y las tres apuntan a distintos conceptos o argumentación técnica, pero en general las tres disminuyen la lámina de riego. O sea, la condición que me generan en el suelo es tan buena que puedo regar bien con menos milímetros diario. Micro burbujas de oxígeno, nano burbujas de oxígeno o sistemas como el del medio, que es un sistema de un campo magnético que no entiendo muy bien, que al final te genera especie de micropartículas, disminuye el tamaño de las partículas de agua, pero todas estas tecnologías que son más o menos caras, no estamos hablando de 500 euros, estamos hablando de otro nivel de inversiones. Buscan aumentar la eficiencia del uso del agua, la oxigenación de la zona radicular donde yo estoy localizando el agua, la capacidad de humectación y la infiltración del agua, sobre todo en suelos pesados. Entonces, son tecnologías que hay que tenerlas en cuenta y no mirarlas tanto. Otro aspecto, salinidad, aguas tratadas y desaladas. ¿Cuánto me queda? Me queda poco. Bueno, salinidad, esto es un tema que hay que convivir y básicamente lo que quiero aquí, la selección del patrón va a ser fundamental. Fundamental. Este es un ensayo que hicimos en Chile. Abajo es la conductividad eléctrica del agua y abajo son los cloruros que venían en el agua y la línea vertical son los cloruros a nivel foliar durante toda la temporada. Si se fijan, el patrón mexícola acumula mucho cloruro. Todas esas fotos eran en mexícola, las que están, todo quemado. El patrón de Gaña, que es un antillano, en general se mueve mucho más bajo porque las raíces de estos patrones tolerantes a las sales evitan que las sales lleguen a las hojas maduras. Entonces, visualmente hay menos efecto de las sales y obviamente a nivel de análisis hay menor. La selección del patrón es fundamental. Acá va a hablar la gente de Broco Nursery que tiene muchísima investigación al respecto y ahí hay mucho. Respecto al suelo, aspectos de manejo sostenible, las prácticas regenerativas básicas para maximizar el potencial productivo y proyectar este recurso futuro. El uso de mulch fundamental, una práctica que muy poca gente la hace, digamos, de manera activa, es el manejo de una cubierta verde entre hileras. Muchos hacen, dejo las malezas y no hay, después al final un problema la maleza. Si yo hago un manejo pensado de la cubierta verde, tal vez sembrar, que es difícil sembrar, la literatura dice mucho, pero sembrar en un huerto de aguacate, una avena, un trébol, yo lo he tratado de hacer al final como que, déjalo, es muy complejo, porque tengo que pasar máquina, tengo que pasar preparar el suelo, etc. El uso de microorganismos, las raíces traicioneras que yo decía. Eso es el resultado con el uso de microorganismos. Generan raíces traicioneras. Y si yo tengo un sistema pensado, sostenible, para sostener esto, con mulch, con un sistema de riego adecuado, funciona. Y obviamente la incorporación de materia orgánica. Aquí para terminar, y rápidamente los aspectos de manejo, que es la parte final.
Marco plantación es una decisión importante que puede determinar y determina la intensidad de poda a realizar, ¿ya? Y también determina incluso la productividad del campo. La línea roja, la línea azul, una planta de 3 metros, la más adecuada que yo busco en ADOC. 3 metros, la fruta está cerca, podo, hago unos toppings y la mantengo a esa altura. En un marco plantación de distancia entre hileras de 6 metros, me da una sombra que proyectado al 80%, digamos, de la distancia de los 6 metros, no sombrea la planta de la hilera al lado. Esa es la clave. Pero si yo dejo una planta de 4 metros, 4 metros y medio, y con el mismo marco de plantación, obviamente la planta de un lado me va a sombrear la mitad de la canopia. Resultado, ayer lo estaba viendo aquí en cerca de Vélez, toda la fruta arriba. Y de ahí para abajo, nada. ¿Por qué? Porque no se alcanzan a inducir la yema, no hay una buena iluminación. Entonces, distancia de plantación fundamental. En mi gusto, en aguacate, en las distintas condiciones, distancia sobre hilera, el ideal son 3 metros. No menos que eso. ¿Por qué? Porque rápidamente se cierra eso. Y a los 2 años voy a tener que empezar a podar de inmediato. De inmediato. Entonces, ojo con la distancia sobre hilera. Hay mucha gente, no, después voy a arrancar una planta. ¿Para qué? O sea, tú piensas en tu cultivo con la distancia final, no anda arrancando plantas, no. Yo planto a 3 metros de distancia y podo con la intensidad que yo puedo hacer, adecuada. Y la distancia entre hileras, como decía, depende de la altura de planta y lo que yo llamo la arquitectura del campo. Aquí hay un caso extremo. Mira, no pasa ni tractor acá. Muy pegado, eso está muy pegado para todo, entre hilera y sobre hilera. Esas son plantas de 3 años donde la necesidad de poda es urgente. Acá hay otro caso extremo de mayor densidad, si se fijan, esto está a 2,5, esto está en el norte de Lima, en Perú. Miren el nivel de poda que tiene que hacer esta gente, miren la altura de las plantas. O sea, hay sombreamiento, tienes que hacer una poda muy agresiva mecánicamente para manejar eso, es una locura. Es una locura. Entonces, manejar el diseño del huerto y la arquitectura es fundamental. Otra cosa que yo siempre repito es esto, ocupar rápidamente el espacio asignado. ¿Qué significa eso? Como target que defino, tratar que en 24 meses llegar al 70% del tamaño final de planta que yo estoy buscando. Si yo necesito una planta de 3 metros, a los 2 años después de plantado, tengo que llegar por lo menos a 2,5 metros. Ese es mi objetivo, y un huerto parejo. Ideal que ya se hayan entrelazado entre hileras. Eso es un manejo que apunta como objetivo a entrar rápido en alta producción. Por el contrario, si yo el primer año planto y me tiro unas flores, le dejo las flores, y esa planta que produjo se quedó de este porte y la otra que no produjo se quedó de 2,50 metros, eso es nefasto. Entonces, yo siempre le digo a los agricultores, y una vez un asesor me dijo, bótale la fruta, plantas de este porte. Eran un campo de 300 hectáreas. Saqué cálculo y dije, no, nos vamos por no botarle la fruta. Y en el campo de otra zona que no tenía fruta y era lo mismo, el resultado proyectado a los 5 años fue así una curva de crecimiento, rendimiento en el campo que le botamos la fruta que no tuvo productividad, y a nosotros nos costó por lo menos 2 años más en llegar a las 15 toneladas por hectárea. ¿Por qué? Porque la planta y el campo ya entra limitado, frenado. Entonces, objetivo de la primera fase es hacer planta. En 24 meses, 70% del tamaño de planta que yo necesito. Poda de producción, aspecto fundamental para ser sostenible en el tiempo. O sea, si yo tengo alternancia o becería, no soy sostenible, eso está claro. Se tiene que hacer todos los años, desde que las plantas se crucen, eso ya es así. Más o menos intensidad. Si las plantas se cruzan, ya tengo que eliminar una ramita que está interfiriendo o invadiendo sobre la hilera. Si las plantas están muy emboscadas, están yendo acá y se está yendo el follaje para arriba, ya tengo que empezar a entrar con una renovación, ¿ya? E iluminación. El objetivo es renovar, iluminar y evitar alternancia. Es así.
Aquí hay un ejemplo de un campo muy mal podado que tiene 1, 2, 3, 4, 5 ramas primarias. Aquí no se ha podado nada. Si se fijan, no se ve muy bien, pero los cortes de poda están hechos como 1,60 m por ahí, de 1,70 m para arriba. No sirve para nada eso. Eso es como tratar de iluminar lo que produce arriba, pero tengo como 1,80 m de espacio improductivo. ¿Cuál es la poda que se realiza? Una rama principal cada año. Inmediatamente terminada la cosecha. Eso es, esa es la receta. Termino la cosecha, podo una rama. En el caso de esa rama de esa planta tengo 5 ramas. Podo una rama abajo y me quedan 4 ramas productivas de todos los árboles. Y en 5 años, porque son 5 ramas, voy a haber cambiado, renovado completamente mi huerto. Eso es así, no le tengan miedo a la poda. Y como receta, que yo siempre digo, aquí 3 cortes, máximo. Un corte no tan grueso, porque si estoy haciendo cortes gruesos como ahí, lo estoy haciendo mal. No puedo meter serrucho acá. Esto es de tijera o de sierra. Poda con motosierra y ya está mal hecho. Ya estoy tarde. ¿Ya? Eso es así. Un corte mediano y los otros son X cortes finos para eliminar madera podrida, madera que me puede ramear la fruta. Eso hay que hacer. Fundamental también en los pérdidas por ramear. Mal podado, un campo bien podado, si se fijan, por ahí aparecen los cortes, ahí aparece un corte pintado de verde, abajo se fijan, hay 1, 2, 3 ramas, 4 ramas, se ha podado bien y se mantiene una estructura de muy buena luminosidad. Está en floración, va bien, falta el brote de primavera, falta el brote de verano, ese campo va a estar completamente vestido, llenando y calibrando. Esto, una poda grosera que me generó unos chupones groseros que lo que van a hacer es, como está al medio, podaron el eje central y es muy probable que esos chupones se van a ir disparados para arriba, 3 metros y no sirven para nada. Voy a terminar el año después cortándolo de nuevo. Entonces, no hay que tenerle miedo a la poda y tiene que ser una práctica todos los años. Otra práctica, pensando en disminuir la alternancia, el tipping o pinzado de brote de verano. El objetivo es formar un seto, cortar la dominancia apical, inducir citoquinina y el engorde de fruta, ¿ya? Dependiendo de cuándo lo hago, el objetivo será, el resultado será diferente. Si yo quiero engordar fruta, lo hago sobre el brote de verano. Cuando el brote de verano está empezando a madurar, yo hago un pinzado sobre el brote de verano y hago esfuerzo a que ese brote madure y empiece a mover todo lo asimilado hacia la fruta, genera un efecto sumidero. Si lo hago en esa planta pequeña, para generar un seto y cortar la dominancia apical, lo que voy a hacer es lateralizar el crecimiento, generar más citoquinina y obviamente un aumento, inducir mayor precocidad en la planta. Y aquí vamos a la parte ya final, pero no menos importante. Yo creo que es una de las cosas más importantes, una de las prácticas más importantes de manejo productivo para evitar la alternancia, que es regular el balance hormonal de la planta. El aguacate es una planta que crece como, si uno le pone agua en buena condición, crece, y hay que tener cuidado. Y para nosotros el principal enemigo es el brote de primavera. Estoy casi terminando. El anillado. Hay que hacerlo, pero bien. He visto ese nivel de anillado que son muy agresivos. Te frenan la planta completamente y te la envejecen. He visto anillado hasta con serrucho. Imagínense un anillado con serrucho en Colombia. Eso mata el campo completo. Es un anillado temprano sobre chupones que se hace en Chile. Es súper bueno. A los chupones no hay que dejarlos crecer. Hay que anillarlos. Darle hasta que se comiencen a lignificar. Y si yo hago un anillado temprano sobre los chupones, potencialmente puedo tener de ese chupón fruta en la misma temporada. Un retorno floral la misma temporada. Pero hay que darle. Hay que anillarlo. Ese es un doble rayado realizado prefloración, el que está acá. Que lo que busca, ya no busca, el primero busca inducir diferenciación de yemas, de las yemas vegetativas que tiene ese chupón, forzar a que induzcan y diferencien yemas florales. Teniendo ya las yemas florales, yo lo que necesito es amarrar lo más posible. El doble rayado prefloración
te frena el desarrollo del brote de primavera 20, 25 días, no más que eso. Si yo hago el primero, prefloración, me lo va a frenar 2 meses, 3 meses, pero me voy a quedar sin material para el año siguiente. Y entro en alternancia. Eso te frena 20 días, que es lo que necesito para que cuaje y no bote la frutita cuajada, que es más o menos el mismo efecto de los reguladores que se necesitan. Y eso es un estrangulado que finalmente es un problema de una práctica de manejo. Pero ojo con el anillado, es una muy buena práctica, bien hecha. Ahora, no reemplaza esto, que es yo siempre digo, es la clave de que Chile, el Valle Central de Chile, haya pasado de un promedio de rendimiento de 10 toneladas por hectárea a 20, así, con las mismas condiciones de déficit hídrico, etc. El uso de reguladores de crecimiento como los triazoles. Lamentablemente, en Chile hay un producto que vale $150 el litro y usamos 5 litros por hectárea. Es una locura de precio. En Perú es la clave de que Perú saque $25 por hectárea. La clave. ¿Por qué? Porque vale $15 el litro de un producto químico chino y funciona igual. Acá no se puede aplicar. Pero lo que busca esto es frenar ese brote, frenarlo. Ese brote hay que darle duro, pero no hay que matarlo. La opción es el uso de citoquininas naturales. Aquí, como le decía, regular el balance hormonal de la planta, que no crezca, frenarla. Citoquinina. Esto es, obviamente, una medida mucho menor, la alternativa disponible para cuajar y amarrar. Queremos kilos, recuérdense, queremos kilos. Obviamente, como son tan buenas, son caras. Las venden caras, pero están disponibles y no valen 150 € el litro. Son de otro nivel. Pero es una tecnología que yo la recomiendo no escatimar. Respecto al tema, esto es control hormonal y del brote primavera. Fundamental tener ese foco, con anillado o con aplicaciones exógenas. El uso de insectos polinizadores lo va a ver el doctor Ormaza mejor que yo, él sabe mucho más que yo, lo va a ver una chica de la Universidad de Davis, que fue mi asesora en polinización. Fundamental poner la cantidad de colmena adecuada. Está súper publicado que el aguacate al menos necesita entre 8 a 12 colmenas. No pongamos 3 colmenas porque no funciona. Sí funciona en algunas zonas. En Perú, con 2 colmenas yo puedo sacar 25 toneladas, pero traslapan las flores masculina y femenina, o solapan, como llaman acá, durante 4 horas todos los días. Acá el solape es muy pequeño. Entonces, cuando no hay traslape, floraciones, necesito abejas. Entonces, esto es fundamental. Por último, y para terminar, la alternancia productiva es tener poca fruta, es la mayor amenaza para un negocio sostenible. Si yo no tengo fruta, no tengo negocio, no puedo invertir en la biodiversidad, en el suelo, nada. No tengo plata. Un año me va bien, otro año me va mal. Se debe al clima adverso, cuando hay baja actividad de la abeja o poca flor, porque no tengo buena inducción, y un mal cuajado. Manejo del productor. Yo lo pongo porque es importante, lo tengo que cargar. Árboles muy jóvenes, entro en alternancia, lo condeno al huerto a los 15 meses, 20 meses, lo condeno a ser alternante. Y salir de la alternancia productiva es muy difícil, no es fácil. Exceso de fruta, falta de poda, fundamental la poda. Cosecha muy larga, aquí se hacen cosechas que terminan casi cuando ya estoy floreciendo. Eso no funciona porque no tengo dónde está la ventana para poder podar. Entonces entra una dinámica muy negativa si yo extiendo mucho la cosecha. Los peruanos este año se demoraron 1 mes en cosechar en el norte de Perú, para llegar por la ventana de precio, los más vivos, digamos, 1 mes. Cosecharon y ya están en flor. Adelantaron 1 mes la floración del año siguiente. Entonces están entrando en un ciclo muy positivo para ellos que hicieron eso, porque el próximo año van a salir 1 mes antes y van a agarrar esa ventana que cuando termine España van a entrar los peruanos más vivos y van a ganar buenos precios. Los que no lo hicieron cosecharon durante 10 semanas.
pero es fundamental la cosecha corta, viéndolo desde el punto de vista del productor agrícola. La empresa exportadora, bueno, que se consiga fruta de distintas zonas, pero yo cuido mi campo, cuido mi activo y lo valorizo teniendo un campo que no sea alternante. Eso en general, bueno, y aspectos de la fisiología, la luminosidad, etcétera, son los que definen la alternancia. Poco, eso es lo que quería comentar. Espero que los aspectos, una pasada muy rápida por los aspectos que le dan sostenibilidad a la producción. Nosotros producimos kilos. Y esto es una suma de muchos factores agronómicos, de manejo, errores, que al final juegan una mala pasada. Muchas gracias y espero que disfruten el congreso. Me pasé 10 minutos. ¿Va a contestar unas preguntas? ¿Va a contar unas preguntas? ¿Hay tiempo? Bueno, un poquito. Bueno, si queréis hacer una pregunta, por favor, que sea un poco rápido, que ya va un poquito retrasado, ¿de acuerdo? Si alguien quiere hacer una pregunta. Vale, pues entonces... ¿No? Sí, dígame. ¿Por qué es el motivo principal, como se suele decir, por la zona, de un año carga mucho el aguacate y otro año no? La alternancia, ¿cierto? Por lo que yo he visto, falta de poda. Ayer fui a ver un campo que no habían podado nada y lo fui a ver con mi hijo, fue a jugar fútbol y tenía fruta arriba nomás. Eso eran 6 toneladas por hectárea. Y todo cruzado, no había calle, no había nada. Eso es falta de poda, uno. Si yo pudo y tengo madera productiva que produzca en todas partes de la planta, tengo producción todos los años. No hay que tenerle miedo a la poda, la que yo les comenté, una ramita todos los años. Al final, en el largo plazo no se nota, ¿ya? Yo proyecto 13, 14 toneladas por hectárea todos los años, en vez de 15. Falta de poda, cosecha muy larga. No está probado, lamentablemente, cuál es el lapso que tiene que ocurrir entre el último kilo cosechado y la floración. Pero más o menos, según mi experiencia, tiene que ser como 8 a 10 semanas. 8 semanas como mínimo. ¿Para qué? Para que la planta se recupere. Es lo fundamental. Tiene que recuperarse de la cosecha. Tiene que acumular reservas que van a pasar a la floración. Si no llega con reservas, no. Eso es otro gran factor acá que se cosecha. Mucha gente espera mucho para precio. O las mismas empresas te presionan para que cosechen más tarde. Yo tengo la costumbre de podar todos los años normal y la poda de verano. Y a los cuartos años más o menos una poda intensa. Ya. ¿Eso es positivo? Yo le recomendaría todos los años una poda media. Porque esa poda intensa le va a generar alternancia. Después baja el rendimiento al año siguiente. Sí, ahí se va para abajo. Y ahí entra de nuevo en el ciclo alternante. Pum, pum, pum. Poda intenso se va, brota, no produce nada. Sí. Entonces mejor podar suave como es, un corte de este porte, una rama. Sí. No esto. Ya. Todos los años. Sí, está probado. Los israelitas hicieron un estudio donde probaron este sistema, que todos le ponen algún nombre diferente, como el helicoidal, no sé. Está probado, que en el largo plazo no tiene un efecto sobre el rendimiento. Y yo lo he probado en campos que he manejado en fincas y manejado 18, 20. Y manteniendo esos parámetros, la producción puede ser más o menos todos los años similar. Bueno, es uno de todo lo que hemos hecho. Es que aquí oscila mucho según... Sí, mucho. Pero yo creo que como efecto principalmente eso, la poda, la cosecha, las pocas abejas que se ponen, porque aquí también oscila el clima. Este año estuvo bueno. Y cuajó bastante. El año pasado estuvo muy malo. Sí. Y las abejas ni siquiera volaban. Ahí yo tengo que poner 10 colmenas. ¿O tenés que poner a mano? No. 10 colmenas. Que la abeja hagan el trabajo. Sí. Y abejas buenas. También de repente llegan las abejas todas que uno las mira así, abre la tapa y ninguna te pica, no pasa nada. Esas vienen las abejas que se están muriendo. La reina se está muriendo, una reina vieja. Fundamental una colmena que lo va a ver... la chica que viene de la Universidad de Davis, activa, que no sea la que te pica, sino que la vaya a la mano. Ya. Buena abeja. Gracias. Bueno, Giancarlo, un pequeño detalle de parte de la organización. Muchas gracias. Y te agradecemos que me haya dado esta confianza. No, gracias a ustedes. Venga.